Cartas del diablo a su sobrino. Carta número 7. Mi querido orugario, me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada para nosotros por el alto mando. Nuestra política por el momento es la de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y nos hacemos brujos. Por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos, al menos no todavía. Tengo grandes esperanzas de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia hasta tal punto que lo que es, en efecto, una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre, se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia en el enemigo. La fuerza vital, la adoración del sexo y algunos aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en ese sentido. Si alguna vez llegamos a producir nuestra obra perfecta, el brujo materialista, el hombre que no usa, sino meramente adora lo que vagamente llama fuerzas, al mismo tiempo que niega la existencia del espíritus, entonces el fin de la guerra estará a la vista, pero mientras tanto debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas y persuádele de que, puesto que no puede creer en eso, es un viejo método del libro de texto de confundirles. No puede, en consecuencia, creer en ti. No había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente un patriota extremado o un extremado pacifista. Todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimulados. No siempre, claro, pero sí en esta etapa. Algunas épocas son templadas y complacientes, y entonces nuestra misión consiste en adormecerlas más aún. Otras épocas, como la actual, son desequilibradas e inclinadas a dividirse en facciones y nuestra tarea es inflamarlas. Cualquier pequeña capillita, unida por algún interés que otros hombres detestan o ignoran, tiende a desarrollar en su interior una encendida admiración mutua y hacia el mundo exterior una gran cantidad de orgullo y de odio, que es mantenida sin vergüenza porque la causa es su patrocinadora y se piensa que es impersonal, hasta cuando el pequeño grupo está originalmente al servicio de los planes del enemigo. Esto es cierto. Queremos que la iglesia sea pequeña, no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, sino también para que aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosidad defensiva de una secta secreta o una dique. La iglesia misma está, por supuesto, muy defendida, y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción, pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados, desde los partidos de Pablo y de Apolo en Corinto hasta los partidos alto y bajo dentro de la iglesia anglicana. Si tu paciente puede ser inducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente un miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular, y el efecto de esto en uno tan nuevo en la cristiandad será casi con toda seguridad bueno. Pero solo casi con seguridad. ¿Tuvo dudas serias acerca de la licitud de servir en una guerra justa antes de que empezase esta guerra?
Es un hombre de gran valor físico, tan grande que no tendrá dudas semi-inconscientes acerca de los verdaderos motivos de su pacifismo. Si es ese tipo de hombre, su pacifismo no nos servirá seguramente de mucho, y el enemigo probablemente le protegerá de las habituales consecuencias de pertenecer a una secta. Tu mejor plan en ese caso sería procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que creo, prueba con el pacifismo. Adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Déjala de empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo como una parte de su religión. Después déjale, bajo el influjo de un espíritu partidista, llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la fase en la que la religión se convierte en meramente parte de la causa, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que puede suministrar. La actitud de la que debes guardarte es aquella en que los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de obediencia. Una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre, e importa muy poco qué clase de fin mundano persigue. Con tal de que los mitines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad, será nuestro. Y cuanto más religioso, en ese sentido, más seguramente nuestro. Podría enseñarte un buen montón aquí abajo. Tu cariñoso tío, Screwtape. Carta séptima. Carta séptima que tiene el siguiente título: Estrategia de ocultamiento para azuzar los extremismos. El demonio intenta ocultarse. La estrategia del demonio es intentar hacer creer que a la gente que no existe, ¿eh? Porque así, de esa manera, pues actúa con más libertad, ¿no? Es verdad que si actuase abiertamente podría generar la existencia de brujos, pero al ocultarse, al intentar hacer creer a la gente que no existe, genera la proliferación de materialistas, de incrédulos, ¿no? Que en Europa, por lo menos, son más abundantes los materialistas incrédulos que los brujos, ¿eh? Hombre, el ideal del demonio sería generar un brujo materialista. Que ojo, que yo creo que con el paso del tiempo estamos viendo, quizás en el año 1941, cuando se escribe estas cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, él dice, hombre, es que un brujo materialista sería el ideal, pero eso es imposible. Ojo, que ha pasado mucho tiempo desde entonces y podríamos llegar a decir que hoy en día existen brujos materialistas, que las dos cosas. Sería el triunfo pleno, ¿no? Pero por ahora, bueno, dice él, ¿no? Es más rentable la increencia materialista. Para mantener a la gente en la increencia, pues a veces se chotean haciendo imágenes cómicas del demonio, pues que si pintándolo con mallas rojas y cosas por el estilo, ¿no? Estando oculto, el demonio podrá obrar a sus anchas con más libertad, que es azuzar y enervar las actitudes extremas. Todos los extremos, excepto el de la santidad, son promovidos por el demonio, ¿no? Por ejemplo, en épocas complacientes, en épocas de bonanza, de bienestar, etcétera, el demonio procura el adormecimiento. Y en épocas, el adormecimiento, la tibieza, la mediocridad.
Eso en épocas, como digo, pues de bienestar, ¿eh? Bueno. Y en épocas convulsas, enfrentadas, como cuando se escribieron estas cartas en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? En épocas enfrentadas y convulsas, lo que procura es dividir en facciones y generar conflicto, ¿no? Azuzar filias y fobias, enfrentar a la gente a tope, incluso dentro de la Iglesia, enfrentar a la gente. Entonces, claro, en tiempos en los que se escribe esta carta, eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los que la opinión pública inglesa pues estaba dividida entre patriotas nacionalistas y pacifistas. Los pacifistas decían que no había que meterse en la guerra, que había que pactar con Hitler, que era mejor un mal pacto que una buena guerra. Esa era la postura de los pacifistas, ¿no? Los patriotas pues querían luchar contra Hitler hasta el final, etcétera. Entonces la opinión pública estaba dividida, entonces, como siempre, como siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace en su tiempo? Bueno, pues procurar el demonio azuzar esta división. Procura que unos y otros lleven su causa, la del patriotismo o la del pacifismo, lleven esa causa como si fuese su religión, o más importante, ¿no?, que la religión. Hasta el punto de que al final la religión se convertirá en parte de la causa política que defiende el individuo. Y una vez que el demonio ha conseguido hacer de lo mundano un fin, de la política un fin, pues ya, y de la fe ha hecho un mero medio para ese fin, ya poco importa de qué causa seas tú, si eres patriota, de la causa patriótica o pacifista, ya poco importa, porque lo importante ha sido que tú has hecho de tu causa un fin, una religión, y tu fe es un mero medio, ¿sabes? Que seas pacifista, que seas patriótico, nacionalista, pues ya poco importa, porque lo que el demonio ha conseguido es que Dios no sea el fin de tu corazón, el dueño de tu corazón, sino que sea la fe un mero medio para ponerlo al servicio de tu causa política. Con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, ¿no?, te importen más que la oración, más que los sacramentos, pues mira, no pasa nada, ¿no? Cuanto más religioso seas, en el fondo vas a estar en la medida que tu religiosidad no es verdadera, sino que está puesta, es una falsa no religiosidad en la que has puesto una causa política en la cumbre de todo. En el fondo, pues eso, tu religiosidad, como es falsa, te lleva a ir a ser arrastrado de la mano del tentador. Por lo tanto, en esta expresión, ¿no?, lo que se está subrayando de una manera muy fuerte y muy grande es que, ojo, que el tentador lo que hace es ocultarse. En esta carta séptima se dice: el tentador intenta ocultarse, y lo que hace es azuzar extremismos, azuzar ideologías, y hacer de esas ideologías tu religión, absolutizándolas, ¿no? Y entonces Dios ha pasado a ser un mero medio para esa causa tuya política, etcétera, etcétera.